Amigos, bienvenidos de nuevo a su programa En tu mano está. ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy bien, para muy contenta de estar aquí con usted, con nuestros amigos ahí en casita y bueno, listos para que nos platique un poco sobre el tema del día de hoy. Hoy hablaremos acerca de cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Un tema del cual hay mucho que reflexionar, padre. ¿Qué le parece si comenzamos? Claro que sí, comenzamos nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos. En tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, como les decía, el día de hoy hablaremos acerca de cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Y para ello nos acompaña el doctor Raúl Cabañas. ¿Qué te parece, Mari, si presentamos a nuestro invitado del día de hoy? Claro que sí, estoy muy contento de recibirlo, doctor Raúl. El doctor Raúl Martín Cabañas es algólogo, paliativista, tanatólogo clínico y bueno, estamos muy contentos de tenerlo Gracias, de nuevo con doctor, nosotros. por acompañarnos. Al contrario, el agradecido soy yo. Muy amables por la invitación, Mari, Padre Agustín. Gracias. Muchas gracias por estar Muchas aquí. gracias. Doctor, pues sabemos que el duelo, el perder un ser querido, es uno de los momentos más difíciles en la vida de un ser humano. Quisiera que nos hablara un poquito sobre una pequeña introducción acerca de este factor que vivimos los seres humanos, que definitivamente pues no estamos preparados para ellos, ¿no? No estamos. Sí, efectivamente, Padre. Aunque sabemos que un día vamos a morir y debemos morir, como dice un maestro, el factor de la muerte nos aterra, nos da miedo porque no queremos morir. Y la consecuencia de perder un ser querido, en este caso hablando de la muerte, ¿no? Que puede ser otros tipos de pérdidas, Así. pero al perder un ser querido produce dolor. Y la palabra duelo, eso significa, viene de dolux en latín, que significa dolor. Pero es un dolor especial, es un dolor total, le llamamos, ¿no? No solamente es el dolor común que encontramos en especialistas en dolor, en ergología, que es donde duele una pierna, duele la cabeza, nada más. No, aquí duele todo, lo espiritual, lo emocional, lo físico, Es integral el dolor. lo social, así es un dolor total, integrado. Siempre, bueno, hablamos de ese dolor, pero vamos a llamarlo así, es un dolor natural, normal, que podamos a pasar, ¿no? Exacto. Pero lo importante es cómo vamos a salir adelante en ese dolor. Por eso yo cuando doy alguna plática sobre duelo normal, lo pongo entre comillas, Entre comillas, por supuesto. porque realmente todos los duelos son normales. La manera en que se desarrolle es lo que produce que sea adecuado, funcional, o que sea inadecuado o complicado. Pero tener el dolor es normal para todo el mundo, ¿no? Sí, es algo que yo creo que en casa deben de tener bien. Sí, Tarde o temprano Pero- todos lo vamos a vivir de alguna manera. pero por efectos de escritura literales, pues se maneja así, ¿no? Duelo normal y duelo complicado. Las circunstancias es lo que lo hace variar. Sí, el duelo normal es el duelo que esperamos, por ejemplo, ¿no? Puede ser el duelo de los enfermos, que durante más de 3 a 4 meses permiten establecer y cerrar ciclos, perdones, establecer toda la comunicación familiar. Y existe el otro duelo, el que es una muerte en menos de 3 meses o violenta, Repentina. y entonces repentina, y eso es una muerte no esperada. Y es un tipo de duelo mucho más enérgico, emocional Más y psicológicamente. intenso. Sí. Y es importante, doctor, que hablemos no solamente también del duelo de la pérdida de un ser querido, existen otros tipos de duelo. Generalmente asociamos, Mari, doctor, la palabra duelo ante la pérdida o muerte de un ser querido, Sí. o un familiar, de un amigo, ¿no? Pero hay otro tipo de duelo. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en el aspecto personal, en tanatología, la palabra thanatos es muerte. Entonces hablamos más sobre el sentido que tiene la vida cuando se presenta la muerte de un ser querido, una persona. O la propia, ¿no? Porque también tenemos que hablar del enfermo. El enfermo terminal es la persona, el objeto principal tanatológico, ¿verdad? Porque él es la persona que va a morir. Pero sí, como dice el padre, es verdad, hay una pérdida de relación. Ahorita estoy viendo un maestro que en unos días de haber tenido la pérdida está pensado en suicidio. Entonces, una pérdida, cualquiera que ésta sea, si hay el apego y el vínculo se destruye, puede llegar a provocar un duelo complicado. Sí, sí. Yo creo, doctor, pues que cada ser humano es diferente y va a actuar o va a reaccionar
de distinta manera ante el duelo, ante la pérdida de un ser querido. Hay personas que lo toman con serenidad, hay personas que no pueden salir definitivamente de esa tristeza y ese dolor que produce la pérdida de un ser querido. Es importante que tengan ahí en casa conciencia de eso y cómo nosotros podemos ayudarles, usted como especialista en este caso, a salir adelante. ¿Por qué? Porque concebimos la muerte como una etapa, un proceso del ser humano, ¿no? Nacemos, crecemos y morimos, es algo natural. Pero vemos personas que pues todavía no morimos, ¿no? Que estamos en este mundo y que tenemos que continuar ese proceso, ¿no? Entonces a veces ahí nos falla, ¿no? ¿Cómo vivir ante esa persona que ya no la tengo, que ya no puedo dialogar con él, que genera dolor natural, ¿no? Sí. Es algo normal. Me gustaría hacer reflexiones acerca de un psicólogo se llama William Gordon. Él tiene un libro sobre lo que es especialmente las etapas del duelo, pero más que etapas que generalmente señalamos, son las tareas a realizar para salir de ese problema del duelo, para buscar una solución. Porque una de las premisas que tenemos es, y es realidad, ¿el duelo se puede superar? Sí, sí se puede superar. Pero va a depender de muchas tareas, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y a lo mejor de mucho tiempo para que eso llegue. Pero está comprobado, y eso lo dice Niemeyer en su libro Aprender de la pérdida, está comprobado que el duelo sí se puede superar. No decimos olvidar, que es muy diferente, Claro. pero sí podemos superarlo. ¿Qué tal, doctor Mari? Si continuamos hablando sobre el tema, vamos a invitar una pausa y enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax. Pensando en usted, los invitamos a que se comuniquen con nosotros. Lo puede hacer a través de nuestras redes sociales por Facebook. En tu mano está. Díganos qué piensa. El día de hoy estamos hablando sobre cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Veíamos en el bloque anterior un poco el concepto de duelo, que viene de dolor. Veíamos pues que hay particularidades según cada caso de cómo se va a vivir estas etapas. Y usted nos hablaba, doctor, un poco sobre 4 momentos o 4 como propuestas tareas para poder Ajá. vivir el duelo o salir del duelo de una manera pues más positiva, por decirlo así. Cabe señalar primero pues que el duelo es un proceso, es todo un proceso, y como proceso inicia en el momento en que se notifica la muerte del ser querido y va a culminar cuando ya pueda volver a vivir la persona, cuando reajuste su vida después de haber tenido la pérdida. Y durante ese proceso la persona es normal que pase por tristeza, depresión, coraje, enojo, mucho enojo, contra todo y contra todos. Muchas veces hasta con la propia fe. Yo les digo, ustedes se pueden enojar con Dios, lo que quieran. Lo bueno es que Dios no se enoja con nosotros y nos da tiempo para recanalizar esto. Negación, aislamiento, y lo que buscamos es que esas etapas lleguen a la aceptación, no a la resignación, que es muy común decir, y pedí una resignación. No, No es- resignarse es una aceptación Es como forzosa, conformarse con algo en que yo no estoy de acuerdo. Así. En cambio, aceptarlo ya no pelearse con la vida, no pelearse con Dios, no pelearse con la Las naturaleza, circunstancias fueron y así. irse adaptando a saber que en algún momento ese ser querido tenía que Partir. llegar a su final. Es que definitivamente, doctor, pues la muerte es algo, implica diferentes características, ¿no? Somos seres sociales por naturaleza, Claro. ¿no? Nuestra relación Claro. es afectiva, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestros familiares. Entonces esa separación, de decir, ya nunca más voy a poder abrazar, voy a poder tocar, voy a poder dialogar, te genera un dolor tan profundo que muchas veces entras en una depresión, que es normal, como lo dice el doctor. Pero yo considero también, doctor,
que hay que salir adelante en esa circunstancia, ¿no? Para eso contamos a veces con personas que nos ayudan en este sentido, Claro. ¿no? Precisamente es lo que queríamos comentar con las tareas de William Warden. Sí. Eso que acaba de decir exactamente la primera Así tarea es. que pone William Warden. Aceptar la realidad de la pérdida. Ya no lo tengo, no la tengo físicamente conmigo, ya no va a estar y murió. Esa es la palabra, porque si decimos se fue, no. el inconsciente dice, Va a ¿cuándo regresar, vuelve? ajá. ¿Cuándo va a volver? Me tocó atender a una mamá que durante 3 años estuvo poniéndole el plato de comida a su hijo, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver con la psicología. Sí, Tu familiar murió, y aunque sea fuerte la palabra, esa es la realidad. es el concepto correcto. Y una vez que se acepte que murió, que no lo tengo físicamente, empezaremos su recuperación espiritual, emocional, amorosa, del vínculo, ¿verdad? La muerte, dice otro autor por ahí, la muerte no destruye la relación, la transforma. Es otro tipo de relación que va a tener. Entonces, la primera de las tareas de William Warden precisamente es eso, aceptar la realidad de haber tenido la pérdida. No sé, doctor, cierto, es verdad, pues hay diferentes factores que influyen en el salir adelante. ¿Qué tanto depende el que yo esté dispuesto a salir adelante? Hay gente que se muere junto con el familiar, con el ser querido. Suena feo, pero lo hacen. Aunque estén vivos físicamente y biológicamente, mueren, ya no quieren salir, ya no quieren convivir, se acabó la vida para esas personas. Eso es lo malo, ¿no? En Eso ese es muy sentido. importante, la actitud que tenga el doliente. El doliente solo tiene 2 opciones, o camina hacia adelante o se queda ahí y puede ser que llegue a morir. ¿Ah? Si se abandona, si cae en la depresión severa, si ya no le importa, Que cae hay en la casos, desesperanza, ¿no? sí. Sí, hay casos sí, que sí. casi a veces inmediato, Sí, así meses es. y Sobre todo en las personas mayores, en los adultos mayores, el pronóstico que había hace 10 años, ¿no? Era de que el hombre, después de que muere la mujer de más de 70 años, el hombre vivíamos 2 años y medio, porque el proceso no permite pues, la recuperación y el hombre, por eso hay más viudas que viudos, ¿no? La mujer se adapta más a la pérdida por todo el contexto familiar que el varón, que el abuelo, ¿no? Ok. Así es. Tiene más distractores, por decirlo de Sí, alguna y se manera. concentra y esa distracción le permite seguir con la trascendencia de su familia, ¿no? Claro. En cambio el hombre dice, bueno, pues ya se muere mi pareja, tenemos 40 años de casados, 50 años de casados, y la realidad es que pierde su pareja, su par. Ya no hay nada más con él. Hay hacia abajo, pero ya no, pero su par ya no lo hay. Y por eso es tan intenso el dolor de la pérdida. Y como doctor, a veces también la cuestión cultural, no sé, a veces afecta este salir del duelo, ¿no? A veces hay personas que juzgamos o criticamos, fíjate, se murió su esposo, su esposa, hace 15 días, 20 días, y la persona ya está saliendo, ya está conviviendo, qué mala es, decimos, no le dolió la pérdida del ser querido, ¿no? Tal vez Un poco sensible. asociamos la muerte con que tengo que vestirme de negro por tantos años, con que tengo que estar llorando Así todos los es. días, Expresarlo, lamentándome. pues, hacerlo evidente. Entonces muchas veces también esa cuestión cultural pues no permite que salgamos adelante. Obvio que hay un dolor, pero apenas la persona que está sufriendo ese dolor va a saber cómo lo va a procesar para salir adelante, ¿no? Así es, en efecto. Definitivamente, cada persona, ¿no? Eso es lo que llamamos luto. Así El es. luto es la manera social como yo demuestro mi Así dolor, es. ¿no? Pero ¿qué le parece, doctor Mares, si continuamos hablando sobre este tema, sobre ese factor? Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos. Estamos hablando de cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos y buscamos. Libres en tu corazón,
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando de cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. En el bloque anterior el doctor Raúl nos hablaba un poquito sobre, o yo mencionaba más bien, cómo ese factor cultural, las costumbres nos afectan un poco en ese salir del duelo. ¿Qué le parece, doctor, si nos habla un poquito sobre eso? Sí, cómo no. Dentro de nuestra cultura somos tradicionales y muchas veces buscamos la manera de cómo demostrarnos y llenar. El hecho de tener el propio ritual de la funeraria es la manera social de despedir al ser que partió, al quien ya murió. Pero la vestimenta también influye mucho, los cuidados que se tengan con la ropa, con los música, las fiestas, en fin, cosas que la persona doliente muchas veces se limita como respeto al que muere. Y eso no está mal, eso es adecuado y es parte cultural. Pero sí, dentro de lo que solicita un orden, por ejemplo, es que reconocer la pérdida, ver que nos sigue teniendo hay el apego, hay el amor y el vínculo que nos unía en la persona querida sigue siendo, ¿verdad? Él era mi esposo, ella era mi esposa, era mi hija en tiempo pasado. Para que esa energía reubicarla a sí mismos y poder crecer, poder continuar y no quedarse estancado. El pasado es y se queda estancado ahí. El doliente tiene que ver hacia adelante y, como decíamos al principio, no se trata de olvidar, ¿verdad?, sino que reajustar su vida a nuevos roles. Sí, es importante lo que menciona, doctor, porque allá en casita deben de ser conscientes de que superar el duelo no significa que con el paso del tiempo yo me olvide de esa persona, que ya no recuerde, que ya no me sienta triste de vez en cuando por ese recuerdo. Es algo normal. Lo importante, considero, es que todos esos factores no impidan adaptarnos a la realidad y continuar mi vida de una manera lo más normal posible, ¿no? Porque la vida continúa, sigue la familia, siguen los hijos que tal vez que se quedaron, no sé, circunstancias que pasan. Sí, yo le decía, el doliente en el momento de la muerte se baja del carrusel de la vida y empieza a hacer su camino aparte. Cuando se recupere ese proceso de la pérdida, tiene que volverse a subir al camino, porque el mundo sigue rodando al lado de nosotros. El dolor lo tenemos, pero no significa que el vecino tenga que sufrir el mismo dolor. Claro. Ser paciente con uno mismo y con los demás, eso es importante. Comprensión de ambos. Entenderse por ambas partes. Se va a llevar un proceso que quién sabe cuánto dure, ¿no, doctor? Curiosamente, Sí. la mayoría de los autores manejan un duelo normal, insisto, entre comillas, un duelo esperado, un duelo que sabíamos que iba a morir, entre 2 a 3 años, para restituir otra vez el nuevo tipo de vida. Pero los duelos inesperados, o duelos que son violentos, duelos que son de niños, duelos que son de hijos, realmente no tienen un tiempo. Y procuramos no hablar de tiempo como sanación, porque el tiempo no cura nada. El tiempo absolutamente no cura nada. Lo que yo haga durante ese tiempo es lo que me va a curar. Si yo estudio, me preparo, hago mis tareas, tengo una actitud positiva, me reinstalo con los nuevos roles, descargo mis emociones, me cuido, entonces yo voy a poderlo superar en 1 año, 2 años tal vez. Pero el tiempo nada, yo se lo digo como anestesiólogo. Si yo los duermo 2, 3 años y los despierto, va a ser como va a estar ahí. Va a estar ahí. Va a estar igual. Así es. Además va a estar con... Es de acción finalmente. Sí, así es. Es una acción personal muy importante. No sé, doctor, si se podría hablar de prepararnos para la muerte o para la muerte de un ser querido, como tomar conciencia, vamos a decirlo, ¿no? No sé si se puede hablar de ese factor. ¿Hasta dónde puedo yo prepararme para decir soy ser humano, tengo un proceso natural que va a terminar en esta vida con la muerte? No sé si se podría hablar de ese factor. Precisamente esa es parte de la función, el objetivo que tiene la tanatología. El axioma es curar el dolor de la muerte y la desesperanza. Superar o sublimar el dolor de la muerte y la desesperanza. ¿Para qué? Para que la persona pueda morir en paz, con dignidad, con tranquilidad emocional y espiritual.
Ya la parte física le corresponde al área médica, que en este caso, pues soy servidor, soy paliativista. Los cuidados paliativos, ahora el 1 de julio, la Asamblea Nacional la aprobó. Después de 11 años de estar ahí escrita. Ahora ya tenemos el derecho de ser atendidos profesionalmente para tener una buena muerte o muerte digna. Claro. Y eso ya está estipulado en la NOM 011 de Secretaría de Salubridad y va a ayudar mucho a eso, precisamente lo que usted dice. Que la persona sea consciente, con el apoyo de su pastor, sacerdote, de su tanatólogo, del psicólogo y del paliativista, para morir de la mejor manera, como quisiéramos morir, con calidad y dignidad. Que no haya un encarnizamiento, como dicen, No. ese desgastante. Nosotros en paliativos buscamos lo que le llamamos la ortotanasia, Ortotanasia. el camino normal de la enfermedad, ayudándolo, por supuesto, con los síntomas que tiene. No dolor, no náusea, no vómito, etc. Pero el encarnizamiento o distanasia, eso es querer salvarlo como de lugar, Cuando querer hacer en cosas realidad cuando, ya se si sabe. valoramos el contexto, es un proceso que ya no tiene manera, hay una remedio. falla orgánica total múltiple, ¿no? Sí, y hay que ser consciente de ello, ¿no? Yo creo que en la medida en que vamos siendo conscientes de estos términos, de estos factores, pues vamos a asumir de la mejor manera posible, ¿no? Estamos hablando de que somos seres humanos y vamos a sentir definitivamente ante la pérdida de un ser querido. Es el dolor, el sufrimiento, la tristeza, son cosas que van a pasar por aquella persona que está perdiendo un ser querido, que está pasando por el duelo. Pero lo importante es cómo procesamos todos esos sentimientos, ¿no? Y cómo continuamos nuestra vida. ¿Qué les parece, Mari, doctor, si invitamos una pausa y continuamos hablando sobre el tema? Estamos hablando acerca de cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Enseguida regresamos. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos y buscamos juntos la paz. Libres en tu corazón nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Recuerde que sus comentarios, sus sugerencias son muy importantes para nosotros porque es lo que hace posible En tu mano está. Y bueno, estamos hablando sobre cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Y hemos visto algunos puntos importantes a tomar en cuenta para vivir de una mejor manera el duelo, poder salir de esta circunstancia de vida que es natural, que todos en algún momento lo vamos a experimentar. En el bloque anterior hablamos un poco de las disciplinas que pueden ayudar en estas etapas del duelo, tanto para las personas que están con una persona enferma como para aquellos que van a afrontar la muerte. Hablamos de la importancia de entender conceptos como la ortotanasia o la distanasia para poder vivir mejor y morir bien también de alguna manera. Yo creo que todos estos conceptos nos ayudan a comprender y a vivir de una manera más correcta, más saludable. Pues si me lo permiten, quiero comentarles que tuve el honor de ser coautor de un libro con la doctora Nancy O'Connor, que es la del bestseller Déjalos ir con amor. Entre los dos hicimos un libro que está en una editorial ya en México y posiblemente salga a finales de este año, principios del otro. Se llama Calidad de vida, calidad de muerte. Y es específicamente hablar de los aspectos psicológicos del enfermo y todo lo que es la separación y la preparación de la familia para tener el apoyo de calidad de muerte con la ortotanasia y los cuidados paliativos. Finalmente se podría decir, doctor, que la persona enferma o que sabe que va a un inminente, ya algo que va a concluir, también está viviendo un duelo, ¿es correcto? Así es. De hecho, eso iba a comentarles, se llama duelo anticipado. El duelo anticipado o duelo anticipatorio es el que sufre el enfermo y la familia. Y buscamos integrarlo de tal manera que se puedan resolver conflictos, porque hay un proceso, un fenómeno que se llama la interpelación del silencio, ¿no? Conspiración del silencio, donde de la pared, de la puerta para afuera la familia sufre, pero de la puerta para adentro dice que no pasa nada.
Y el enfermo Muestra su dice, mejor cara, sí, y ¿no? el enfermo dice, no, yo estoy bien, aunque sienta que está Por muy dentro mal. está muy mal. Pero cuando se van, entonces sí lo sufre y lo llora. Entonces, tratamos de romper esa conspiración del silencio, que haya buena De comunicación. de ambas Por partes. ambas partes. Expresar ese sentimiento. Finalmente, Y dar la pues preparación. también es duelo porque está perdiendo la sí. vida y se está despidiendo de su familia, ¿no? Duelo anticipado se llama, así es. Muy bien, pues muy interesante. Sí, yo creo que ahí en casita es importante que vayamos tomando en cuenta todas estas cosas y haciendo nuestras notas, porque definitivamente es un tema que vamos a afrontar, doctor, personalmente, familiarmente, amigos. Entonces, ¿cómo poner, vamos a decirlo así de una manera coloquial, la mejor cara ante esas situaciones, ¿no? ¿Cómo ayudarnos, cómo ayudar a otros? Y todo esto que nos ha mencionado, doctor, pues es muy importante, ¿no? Porque a veces también pues debemos de acudir ante un especialista, pero también cómo ayudarnos en la familia, en los amigos, en el trabajo, a que la otra persona supere el proceso, salga adelante, ¿vale? En el proceso de duelo, ¿no? Pues Cecil Sanders, que fue una doctora, la pionera en cuestiones de cuidados paliativos, ella tiene una frase por ahí que más o menos dice así: los últimos momentos e instantes en la vida de un enfermo va a depender cuál va a ser el proceso de sentimiento que deje en los familiares. O sea, las últimas horas del enfermo. Si sufre el enfermo, si fue difícil su muerte, va a dejar un trauma para el duelo. Si tiene una muerte tranquila, apacible, apoyada, seguramente va a dar un poquito más de paz, de consuelo, porque hicieron todo lo posible, ¿no? Entonces, sí es importante que se tenga ese manejo, ese trato, pues con las personas indicadas profesionalmente para manejar un duelo Esta anticipado. asesoría, porque curiosamente también es parte importante de la familia para que pueda lograr esa paz el enfermo, porque a veces se resiste porque ve que no hay una aceptación también, Sí, un no, soltar. se ¿no? queda con la resignación, pero esa es la labor que hace el tanatólogo. El tanatólogo habla con la familia muchas veces, establece una comunicación intensa, muy a veces la referencia y contrarreferencia de emociones es tan intensa que nos afectan también, ¿eh? Claro. También nos sentimos Abrumados, abrumados. Pero sí se procura hacer eso con la familia, porque después de que el paciente, el enfermo muere, la familia es el primer núcleo de apoyo que hay. Ya después vendrán los especialistas, los grupos de apoyo en duelo, etcétera, ¿no? Pero la familia es el primer punto de apoyo para todo esto. Para todo. Sí, es generalmente donde se gesta pues la enfermedad, la muerte, el Así es. proceso. Se ¿no? vive el proceso. Se vive, ¿no? Ujú. Entonces, en la medida en que pues se pueda salir adelante y después también ayudarnos de expertos, pues se va a llevar a cabo cada una de las etapas del proceso del duelo, ¿no? Así es. Y lo vamos a saber superar, decimos, doctor, pero a lo mejor no es el término correcto, ¿no? Superar. Pues yo lo digo superar o sanar, aunque no es una enfermedad, se comporta como tal. Si me permiten, Sí, claro que sí, adelante. nosotros tuvimos la oportunidad de empezar grupos de apoyo en duelo hace 16 años aquí en Hermosillo. Y el primer grupo lo hicimos en un hospital institucional. Y después de varios años nos dimos a la tarea de elaborar esta guía, porque aquí vienen los conceptos más importantes, espirituales, sociales, sensibles, por los que va a pasar la persona. Y entonces con esto ya no repetíamos todas las semanas, porque siempre llegaba gente nueva con duelo, Sí, ¿no? sí. Y ya íbamos atrasados con los demás. La persona que utiliza cualquier área de la tanatología para, ya sea de manera personal o de manera grupal, la parte espiritual, religiosa, tenemos que fomentar esa fe. Claro. Y la fomentamos 100%, no solamente en base en la Biblia, porque usamos la Biblia mucho, sino en la base también de lo que dijo Elizabeth Kubler-Ross. Ok, Muy perfecto. importante. ¿Qué les parece, doctor? Si continuamos hablando sobre el tema, Mari, vamos a ir a una pausa. Estamos hablando acerca de cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentir. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentir.
Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en su programa En tu mano está. Estamos hablando acerca de cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Y el doctor Raúl nos hablaba un poquito sobre este libro que se escribió a través de esa experiencia, doctor, que es importante, de grupos de duelo, ¿no? Sí. Porque compartimos el dolor testimonial de diferentes personas, de diferentes procesos, de diferente forma de asimilar esa situación, y creo que es importante y que tiene una gran riqueza, ¿no? Sí, sobre todo porque es un grupo de ayuda mutua, coordinado por algún psicólogo, tanatólogo de nosotros en la Asociación Paliativa, y las personas entre sí, o sea, decimos nosotros que no hay algo 100% bueno o 100% malo en la conducción del duelo. Todo va a depender de lo que a ti te sirva, lo que a ti te funcione, lo que para ti tenga buen resultado. Entonces, cuando tenemos una madre que recién acaba de perder a su hijo, pues le dejamos que 2 o 3 de las mamás que ya tienen 1 año o 2 años establezcan la comunicación y le digan, bueno, a mí me sirvió esto, me apoyé con esto, leí tal cosa, he venido al grupo, etcétera. Pero cada persona, doctor, decíamos, va a actuar o va a tratar al menos de responder de una manera ante esa circunstancia diferente, pero es importante el apoyo, ¿no? Aquí lo interesante es que cada persona puede descubrir que no es la única que ha pasado por una situación por lo menos similar, ¿no? La maravilla de los grupos de apoyo es que es un grupo donde todos comprenden, el requisito es estar en duelo. Entonces todos estamos en duelo. Yo tengo 10 meses que perdí a mi mamá también y a veces me paso del otro lado. Pero tienen que estar en duelo, no se critica, no se dan consejos porque no somos nadie para dar consejos. Podemos comentar ahorita, como ahorita, señalar lo que dicen los expertos, lo que dicen los maestros, pero cada quien tomará el camino que considere que es el más apropiado, porque el duelo es personal, es único. Los 5 hijos pierden al papá y cada uno va a tener diferente manera de sentir. Y no, eso no es malo, ¿no, doctor? No, cada quien tendrá. Aquí entra en el vínculo, el apego, las relaciones, el comportamiento previo, múltiples factores que a veces no fallan, ¿no? Que hay alguien que sea muy desapegado y que nunca visitó al papá y ahora llega, pues, y puede ser, ¿no? Que sea así. Así es. Más bien es como entonces estos como convivencias sirven para ir descubriendo en lo que han vivido otros, lo que estamos viviendo nosotros. Sí, normalmente se coordina y se pone un tema. Por ejemplo, hablaremos de la ira y el coraje, que es una de las etapas del duelo. Y empezamos a hablar sobre eso. Hacemos dinámicas o ejercicios que tiendan a explotar esa parte que a lo mejor nunca lo había hecho. Hay personas que han pasado años y no se habían dado cuenta que tienen coraje de que su hijo se haya suicidado o que el esposo se suicidó. Ahí se autodescubre. Ahí se saca, se respeta y se da el apoyo secundario para mantener una serenidad y tranquilidad. No dejarlos abiertos con ese trastorno. ¿Qué otros aspectos serían importantes? No sé, Tal vez, doctor, hablar un poquito, hablamos de William Worden. Él tiene 4 tareas, ¿no? Así de mencionarlas tal vez para que allá en casita Con todo gusto. lo tomen en cuenta. La primera que dice William Worden, pues una autoridad mundial en manejo de duelo, dice que hay que aceptar la realidad de la pérdida, reconocer que el ser querido murió, que no voy a volverlo a tocar físicamente, pero hay manifestaciones que sí se pueden dar dentro del pensamiento, dentro de los sueños, dentro de la escucha, dentro de los aromas. El 4% de los viudos en los 2 primeros años sienten el aroma del perfume de la esposa, el 4%. Entonces antes era algo que se tomaba y pues estás patinando, ¿no? Algo te está fallando. No, es algo normal ahora. Sí. Elaborar el dolor del duelo, sacar las emociones, sacar la ira, el enojo, la tristeza, en el momento y de la mejor manera, pero que evite hacerse daño. Si tiene que romper un palo contra la pared, hágalo, pero no se lastime. No utilice la cabeza para estrellarla contra como hemos tenido papás que lo hacen, ¿no? La tercera de las tareas que marca William Worden es adaptarse a un nuevo mundo sin el ser querido.
Esto es, ¿qué roles hacía el ser querido que ahora ya no está y que yo tengo que adaptarme a eso? Buscaré la manera, o lo hago yo, o pido a un familiar que me ayude, no sé de qué manera, pero adaptarse a ese nuevo rol sin la persona porque ya no está con nosotros. Y por último dice, reubique emocionalmente a su ser querido, las emociones y la energía, reubicarlo. ¿Qué significa? Decíamos hace rato tras bambalinas, pues que la relación que tiene un ser querido, un esposo, por ejemplo, una esposa, legal, hasta espiritual, religiosa, se termina con la muerte, si lo hablamos así. No significa que se deje de querer, insisto, pero muchas veces la persona sigue ligada, pasan 2, 3 años y dice, es que mis suegros, es que mis cuñados, ya no son tus suegros, ya no son tus cuñados. Se merece respeto, son los abuelos de tus hijos. Así. Claro, y puede Son haber los tíos. afecto, pues, pero ya la relación... Pero tu energía canalízala para ti. Así. Ayúdate a ti a crecer, a hacer, porque una de las cosas, aunque parezca, se oiga, parece extraño, es reinventar una relación tal vez emocional con otra persona. Que no es algo malo, ¿no? No es malo. Sí. ¿verdad? En su tiempo y en su forma es puede natural dar, y claro. se puede. Y eso ayuda mucho, mucho a la superación del duelo. Así es. No se olvida la persona, se transforma la relación y se guarda la energía. Tenemos algunas preguntas también, doctor, que nos han hecho, pero vamos a ir a una pausa. ¿Qué le parece si en el siguiente bloque las tomamos en cuenta? Claro. Estamos hablando de cómo volver a vivir ante la pérdida de un ser querido. Enseguida regresamos. Libres en tu corazón, nace la ilusión de sentirte vivo dentro de un mundo mejor. En tu mano está, somos muchos más los que caminamos y en tu corazón nace la ilusión. Amigos, qué bueno que continúan con nosotros en este su programa En tu mano está. Es una producción de la Iglesia Católica de Hermosillo y de Telemax Pensando en Usted. Estamos hablando pues, sobre la importancia del duelo y cómo vivirlo, cómo vivir estas etapas. Veíamos algunos puntos importantes a tratar. Y bueno, después de esta reflexión y de ir viendo pues todos estos puntos que espero ahí en casita los hayan apuntado, porque de alguna manera, aunque no nos encontremos, yo pienso, en un momento de duelo, es importante no temer al tema y estar preparados de cierta forma. Digo, siempre Claro. va a ser algo que nos va a llegar muy fuerte, pero el estar familiarizados con ello, yo creo que sí es de gran ayuda. ¿No es así, doctor? Lo has dicho correctamente, familiarizarse y prepararse. No decimos aceptarlo, Claro. porque ese es un proceso que se lleva tiempo. Es el último de las etapas del duelo, pero sí estar preparado para ello, sí. Claro. Saber poco a poco, como dices, separando psicológica y emocionalmente del ser querido, porque habrá que tomar esos roles una vez que no esté. Sí. Y todo tarde o temprano vamos a pasar por ello, entonces es importante de cuando en cuando este tema se aborde para saber, ya sea para apoyar a un familiar o ya sea porque lo estemos viviendo nosotros mismos. Entonces Claro. sí es importante. Doctor, y hay algunas preguntas, nos dicen, en un primer momento, hablando así del primer momento, ¿cómo se debe tratar la pérdida? O sea, ¿qué es lo primero que se debe de hacer? Permitir a la persona manifestar su dolor. Decirle esto pasó. El dar malas noticias también es un arte, ¿no? Porque Como- no es fácil decirlo. No, para nada. Pero diciéndose, primero diciéndolo, porque no se puede no se debe ocultar. Y el segundo, permitir que exprese su dolor y sus sentimientos donde quiera y como quiera, solo vigilando a la persona que no se dañe, Así que es. no se haga daño. Y ahí puede entrar el llanto. Sí, las llorar, palabras, el diferentes gritar, cosas, ¿no? el romper cosas, tirar cosas, pero que no se lastime la persona Así. ni lastime a otras personas. Es importante que tengamos en cuenta eso. Nos hacen otra pregunta, doctor. ¿Qué no se debe decir nunca a una persona que ha sufrido una pérdida reciente y atraviesa un duelo? A veces somos, por Queremos falta de quedar bien conocimiento, y- ¿no? Queremos quedar bien, Así es. decimos,
sé cómo te sientes. No, pues no. No puede ser, es mi hijo, no es el tuyo. No puedes No puedes saber qué siento yo por perder a mi hijo. Entonces, no decir cosas es mejor. A veces Acompañar dicen, solamente. el acompañar, tal vez llegar, dar un ligero abrazo. El abrazo que dice Montoya debe durar 30 segundos para ser realmente un abrazo fraterno de apoyo, o simplemente acompañar y estar. Aquí estoy, nada más. Muchas veces Sí, el quedarnos necesitas. callados Es mejor. es mejor. A decir porque tal palabras vez- que no Así es, porque no tal se van vez a tomar de esa manera. No sabemos qué es lo que vamos a decir, o no tenemos en ese momento las palabras que no hay verdaderamente para consolar muchas veces a esa persona que está sufriendo. Así Entonces es. nos quedamos callados, abrazamos, como dice el doctor, un abrazo sincero, un abrazo Sí. fraterno. Y eso creo que ayudaría Claro, mucho. sí, Un buen la abrazo presencia. humano, ¿no? Así es. Así es. Creo que tenemos otra pregunta, Mari, por ahí. Sí, nos dicen, a usted que se dedica a dar apoyo a los demás ante el dolor, ¿qué enseñanzas le brinda su profesión? Muchas. Muchas. Yo creo que Es- es algo importante, Muy general, doctora. muy- Es conocernos y conocer la vida. Y en lo personal, pues, ahorita con el duelo que tuve por mi mamá, Claro. ayudar a salir a esto. Es Luchar profesión, por pero es salir. servicio. ¿no? Así es. Servicio 100%. Y yo creo que lo que dice el doctor, los que hemos afrontado la pérdida de un ser querido lo sabemos. Sabemos lo que se siente, pero también sabemos que se puede salir adelante. Yo Claro. tuve la experiencia a los 14 años, muere mi mamá de cáncer, un proceso doloroso, un proceso difícil, familiar, personal. Pero yo le digo a la persona, es que yo quise salir adelante en ese, aunque sea una persona joven a esa edad, tenía la conciencia de Dios, tenía la conciencia de que tengo que salir adelante en la vida, de que mi mamá ha muerto y que tengo que salir adelante yo Así también. es. Entonces no se vale decir es que no puedo salir adelante. Sí se puede salir adelante si tú quieres, ¿no? Si tú quieres echarle ganas a esa situación, vas a buscar ayuda, está tu familia, está personas profesionales Sobre para que nos todo ayuden, eso, ¿no? si realmente Debe sentimos intentarse, debe que no intentarse. vamos a poder en un proceso normal buscar a Buscar las ayuda personas profesional, buscar ayuda profesionales profesional, que lo porque saben y que las hay, pues. Precisamente de eso se trata, de dar ese apoyo, ese soporte que permita cubrir las necesidades elementales que puede tener el doliente. Claro. Pero sí, la enseñanza es una enseñanza de vida, es una enseñanza de amor y es una enseñanza de saber cómo puede uno llegar a morir, qué pasa Claro. con personas que mueren. ¿no? Tenemos 19 años haciendo esto y sí se aprenden muchas cosas, son los mejores maestros. Así es. Son Algo los que acá tal vez en Mari, doctor, batallamos, ¿qué hacer con, nos dice una pregunta, y la culpa? Muchas veces ante esa situación, ¿no? Ok, la persona ya murió, Da para un tema completo. Excelente. es pero un ¿qué tema hago con la completo. culpa? Tal vez de no haber estado, de no haber atendido, no sé, diferentes circunstancias El que debido. surgen, ¿no? Nosotros lo que hacemos en el grupo de duelo y en lo personal particular también, cuando nosotros logramos eliminar la culpa, porque no se puede, se tiene que eliminar la culpa al tiempo, a través del perdón. El perdón a uno mismo y el perdón a los demás. Cuando se logra, que es algo difícil, Es un proceso ¿verdad? también. Es muy difícil, se avanza casi el 40%, es mi opinión, un 40% en el duelo. Descansa la persona y puede estar más en paz. Y ya no se atormenta con el flagelo de culparse de cosas que no tiene sentido. Y que ante algo que ya Porque no hizo puedes lo que hacer creyó nada. conveniente Así es. o hicieron lo que creyeron conveniente. Pero no es culpable de nada de la muerte del ser. Así es, y No es la culpa pues no va a ayudar a nada, definitivamente. Absolutamente, es un lastre muy difícil. Así es. Pues este tema definitivamente Da para doctor, mucho. da para mucho, pero le agradecemos. No, al gracias. contrario, al contrario, yo les agradezco la oportunidad nuevamente de estar aquí con ustedes, Mari, Muchas padre, gracias. y pues a sus órdenes. Gracias Mari, gracias allá en casita. Nos despedimos de ustedes. Recuerden sonreírle a la vida para que la vida les sonría a ustedes. Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Hasta pronto.